Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en el vídeo de hoy os traigo una partida del Magistral de Salamanca que ha cruzado ya la ronda 6, con lo cual quedan nada más dos rondas. De momento va ganando el torneo, va primero Shirov y segundo y tercero van empatados Iturrizaga y Antón con medio punto menos. Solo quedan dos rondas y por lo tanto Shirov pues es el claro favorito en este momento. En cualquier caso, la partida que os quería enseñar hoy es entre Iturrizaga y Topalov, un verdadero partidón por el jugador ahora mismo ya jugando con la bandera española, Eduardo. La partida empezó con C4, C6, caballo F3 y tras D5 Topalov emplea la eslava, ¿no? La defensa eslava, una de las defensas más sólidas contra este tipo de esquemas de las blancas. D4 directamente de Eduardo, transponiendo lo que sería una eslava ya normal, caballo F6 y en esta posición el blanco tiene muchas maneras de jugar. Se puede jugar como ha jugado Eduardo, simplemente con caballo C3. Otras jugadas un poquito más pasivas, más tranquilas, como E3, simplemente ya defendiendo el peón de C4, pues llegan a posiciones un poco más sólidas. Tened en cuenta que por lo general cuando el negro juega con C6, la idea que tiene es poder desarrollar el alfil de casillas blancas, ya sea a G4 o F5, antes de realizar la jugada E6, para que de esta manera el alfil se quede fuera de la cadena de peones y digamos controle también este tipo de diagonales que son muy importantes en la posición. De hecho, precisamente la idea de caballo C3 es no permitir al alfil de las negras poder desarrollarse tan fácil a cualquiera de estas dos jugadas, ya que el caballo está metiendo mucha presión en el centro y tras una jugada como podría ser alfil F5 existen ya líneas del estilo dama B3 o incluso C por D seguido de dama B3 y no es tan fácil para las blancas, para las negras conseguir aguantar el centro. Daros cuenta que tras peón por una jugada como dama B3 ya se ataca B7, se ataca D5, una jugada como B6 debilitaría demasiado y de hecho aquí ya la jugada E4 se conoce que es ganadora. Así que, como digo, el negro tiene que tener más cuidado cuando el blanco aprovecha para controlar rápido las casillas blancas como son D5 y B7. Por eso esta idea de caballo C3 es tan interesante. ¿Qué pasa y cómo suele jugar aquí el negro? Lógicamente no desarrollan el alfil de casillas negras, de casillas blancas, perdón, sino que las dos jugadas más realizadas en esta posición son tanto E6 como D por C4, que fue la jugada que empleó Topalov. D por C4 aprovecha varias cosas. Para empezar, que el peón está en C6, lo cual hace que ya la jugada B5 sea posible. Y también tened en cuenta que como el blanco no ha hecho E3, pues todavía no está atacando el peón de C4. Por ejemplo, si el blanco hiciera una jugada como E3, después de B5 ya el negro sí que le daría tiempo a defender el peón y llegaríamos a ese tipo de posición en el cual el blanco suele tener bastante compensación, pero el negro a cambio tiene un peón de más. ¿Qué hace Eduardo? Eduardo elige una de las líneas más normales en este tipo de posición, que es A4, cuya idea principal es evitar la jugada B5. Y ahora Topalov de nuevo aprovecha para desarrollar el alfil de casillas blancas por fuera de la cadena de peones antes de hacer la jugada E6. Además del alfil lo coloca en F5, que está controlando la casilla E4 con el alfil y con el caballo. Es una casilla muy importante porque realmente el plan de las blancas va a ser intentar colocar un peón en E4 a toda costa, aprovechando que el peón de D5 se ha movido del centro, se ha colocado en la casilla C4 y por lo tanto ha dejado el centro un poquito más descuidado. Eduardo realiza caballo E5. Con esta jugada no solo se planea comer el peón de C4, sino que tienes otra pequeña idea un poco más oculta, que es preparar la jugada F3 para hacer E4 con ganancia de tiempo sobre el alfil y además ganando ya bastante espacio. Además, F3 y E4 está muy bien colocarlo porque vais a ver que una vez el blanco consiga esa formación, tanto el caballo de F6 como el alfil de F5 no van a tener tan buenas casillas. Caballo B7 por parte de Topalov, que es la línea más normal, caballo por C4 y tras caballo B6. En esta posición hay muchas jugadas posibles, pero la que hace Eduardo se suele considerar que es la mejor, que es caballo E5. ¿Por qué hace caballo E5 Eduardo? Porque dicen, bueno, está gastando mucho tiempo de desarrollo, podría hacer una jugada como E3. Tened en cuenta que el blanco tiene más espacio en esta posición, el peón de D4 y el peón de A4 le aportan más espacio, lo cual hace que por lo general, cuantas más piezas mantengas en la posición, al negro le va a ser más difícil encontrar huecos en la misma para coordinar correctamente todas sus piezas. Más espacio, más piezas, mejor para ti. A5 de Topalov, tened en cuenta que ya una jugada como A5 estaba descolocando al caballo de B6 y aquí la jugada principal durante mucho tiempo ha sido F3. Últimamente también se está intentando una jugada un poco más difícil de comprender, que es H4.
Idea de H4. Bueno, muchas veces vas a atrapar este alfil con H5. Controlas la casilla H4, ya que en algunas líneas la dama entra tras unos sacrificios en E4, un poco raros. Tampoco me quiero meter en la teoría porque es una jugada, como digo, muy concreta y tampoco es fácil de explicar. En la partida, Eduardo realizó una jugada mucho menos empleada, alfil G5. Una jugada que desarrolla directamente el alfil, que evita las líneas más concretas de la teoría, y realmente no sé si la tenía preparada o si simplemente la hizo para sacar un poco de la teoría a Topalos, porque ya os digo yo que después de F3, por ejemplo, una de las líneas principales continúa con E6 y tras E4 hay muchos sacrificios en este tipo de posiciones. Como digo, alfil G5 por parte de Eduardo, H6 y alfil H4. Comer en F6 sería un error garrafal, y es que realmente tras una jugada como E por F6, caballo F3 y alfil B4, por ejemplo, es bastante evidente que el negro ha solucionado todos los problemas. Ha desarrollado el alfil muy rápido, tiene las casillas negras bastante bien controladas, pareja de alfiles, y por lo tanto el blanco ha fracasado claramente con ese alfil por F6. Mucho mejor la jugada que realiza Eduardo, alfil H4. Además ya está proponiendo aquí una clavada, ya que realmente la jugada E6 tarde o temprano el negro va a tener que realizarla. Llegado a esta posición, Topalos cometió una pequeña imprecisión, que fue hacer E6 directamente. Parece que la mejor jugada era hacer caballo BD5, aprovechando que no era tan fácil tras esta jugada organizar las piezas para el blanco. Es decir, probablemente el blanco vaya a tener que jugar con E3. No digo que en un futuro el blanco no vaya a conseguir esa ruptura tan deseada con E4, más bien esa ruptura, ese control del centro, pero así de esta manera tardaría más. También tened en cuenta que tras caballo 5 no se puede hacer F3, ya que el caballo directamente entraría en E3 y tras el jaque en C2 te comen todas las piezas. Tras caballo de 5, una de las mejores jugadas del blanco también sería dama B3, y tras dama B6 podríamos pasar a un final en el cual probablemente el blanco esté un poco mejor, pero tampoco sería gran cosa. Sin embargo, Topalos decidió hacer la jugada de 6 y realmente desde E4, muy buena jugada por parte de Eduardo, la posición del negro ya empieza a ser un poco sufridora. El alfil, la única casilla que tiene es H7, obviamente no se puede comer en E4, ya que gracias a la clavada que tenemos sobre la dama de D8, simplemente tras caballo por se ganaría una pieza. Alfil H7 y ahora de nuevo muy buena jugada de Eduardo, F3. ¿Por qué hacemos F3? Bueno, para empezar nos estaban amenazando ya ideas como G5 seguido de caballo por E4, ya que tras G5 la clavada dejaría de existir, y con la jugada F3 tened en cuenta que formamos aquí una estructura muy fuerte, sobre todo el punto de E4, F3 y G2, contra este alfil de H7 que está chocando contra él, contra la casilla de 5, que ya va a ser muy difícil que el negro la recupere, con lo cual una casilla que también estamos quitando al negro, que es muy importante, y también estamos sobre todo quitando casillas a este caballo. Ya de por sí está clavado, pero es que encima no tiene demasiadas casillas. Este caballo de B6 también se ha quedado mal colocado, y es que muchas veces se usaba esa casilla de 5 para pivotar hacia B4. Sin embargo, ahora en B6 no va a tener fácil llegar a esa casilla B4, que es realmente la mejor casilla para ese caballo, y por lo tanto va a estar bastante desplazado en la casilla B6. Topalos decide jugar alfil B7 en vez de alfil B4, ya que el alfil de D7 por lo menos se desclava de la dama, y alfil F2 de Eduardo. Alfil F2, buena jugada, pone presión indirectamente sobre el punto de B6. En cualquier momento, tras un dama B3, pues se puede amenazar una idea del estilo D5, por ejemplo. Defiende el punto D4, que es evidente que el punto de E4 ya tiene suficiente defensa con el peón de F3. Sin embargo, el punto de D4 todavía no estaba lo suficientemente defendido. Y además, por si esto fuera poco, se quita ya de la clavada porque no existía y por lo tanto no estaba realizando una buena función ahí. Y es que esa no es la única idea. Después de alfil E7, el negro tenía una idea posicional bastante fuerte. Ya hemos comentado que el blanco tiene que mantener la mayor cantidad de piezas posible en este tipo de posiciones. Una jugada como alfil E2 sería un error, ya que tras caballo F7 te están amenazando cambiar dos piezas, con lo cual no puedes evitar cambiar al menos una de ellas. Tras alfil por E7, dama por E7, ya no sería posible tampoco una jugada como caballo D3, porque el punto de D4 empezaría a ser una debilidad más seria y el blanco se vería forzado a comer otra pieza, probablemente en D7, y tras caballo por D7, esta posición con dos piezas menores solo, realmente no parece que el negro vaya a sufrir demasiado. Vais a ver qué diferente es con la jugada que realiza Eduardo. Alfil F2, idea de alfil F2, como digo, poner presión en esta diagonal, defender el punto de 4 y muy importante también, tras caballo F7 tienes la retirada clave caballo de 3 y ahora como veis el peón de D4 sí que está perfectamente defendido por el alfil y va a ser mucho más difícil para las negras atacar. Topalos se enrocó primero. Eduardo hizo simplemente alfil E2 con la idea de finalmente poder enrocarse corto, y tras caballo F7, buena jugada de Eduardo, caballo D3. Como digo, hacer caballo por D7 solo pondría las cosas más
más fáciles a las negras y realmente después de caballo por puede ser que el blanco siga gozando de una pequeña ventaja, pero has cambiado un caballo que existía en B6 que era muy malo por uno en D3 de las blancas que sí que hubiera sido bastante mejor. De hecho se ve que tras esta posición prácticamente es lo mismo, pero con estos dos caballos existiendo. El caballo de D3 controla la ruptura de 5, controla la ruptura C5 y el caballo en B6 no hace absolutamente nada y se están molestando todas las piezas del negro. Torre C8 por parte de Topalov, buscando aquí liberar su posición. Como digo, es una posición que no puedes jugar de manera tranquila, no te puedes poner a jugar dama C7 y tras enroque poner una torre en D8 y luego ver qué pasa, porque es que te van a acabar aplastando. Viene la dama B3, viene una torre a C1 y poco a poco la posición de las negras se va a encontrar que no va a tener rupturas y a la larga va a ser mucho peor no haber roto cuando habías podido. Por eso buena jugada por parte de Topalov, torre C8 buscando directamente la ruptura en C5. Enroque de Eduardo, que realmente tampoco puede hacer mucho más, y directamente C5 por parte de Topalov, buena jugada. Tened en cuenta que tras A5 y A4 se ha creado una debilidad en B5 y otra en B4, pero tras el cambio de piezas que va a haber en C5, realmente el blanco va a poder aprovechar esta habilidad de B5 fácilmente con su caballo, mientras que el caballo de B6 se va a quedar mirando y no tiene todavía manera de pivotar hacia la casilla B4. Este es un momento importante y realmente había diferentes maneras de jugar esta posición. Caballo B5, por ejemplo, una de las maneras más interesantes y que mantenía más piezas, y tras C por D4 y alfil por D4 hubiéramos llegado a una posición de este estilo que de nuevo sería buena ventaja para el blanco. Tiene las piezas con más espacio, mejor colocadas, este alfil sigue sin hacer nada, el caballo sigue mal colocado, hay debilidades en el punto de A5 y como digo, parece que el blanco va a tener más fácil terminar de colocar el resto de sus piezas. Eduardo decidió pasar directamente a un final en el cual realmente si Topalov hubiera afinado un poco más podría haber llegado a igualar la posición, pero no consiguió encontrar luego las mejores jugadas. Tras D por C5, caballo por C5, Eduardo decidió cambiar todas las piezas, alfil por, torre por, dama por y torre por, y llegamos a este final. El módulo MADE que marca 0-0-0, pero en cualquier caso está claro, o prácticamente si le das a elegir la posición a cualquier persona te va a decir que prefiere jugar con blanca. Y esto ¿a qué se debe? Lo que he comentado antes, básicamente de las piezas. Este alfil de H7 de momento está chocando con el peón de 4, con lo cual no aporta nada en este área del tablero, que es el flanco de dama, donde básicamente se van a empezar a desarrollar todos los acontecimientos a partir de ahora. La casilla B5 es aprovechable tanto por el alfil como por el caballo de las blancas, mientras que este caballo no puede aprovechar la casilla B4 porque no llega. Por D5 no puede y podría de C6 o A6, pero tiene que dar una vuelta que gasta 17 tiempos y por lo tanto tampoco le daría tiempo. Eduardo directamente pelea la columna con torre F1 intentando activar la torre y en este momento fue donde Topalov cometió el error que hizo que su posición poco a poco luego fuera a peor. La mejor jugada para el negro en este momento no era fácil, pero había que realizar torre CC8 directamente. Una jugada que es verdad que pone tu pieza de C5, que realmente era la pieza que más avanzada tenía el negro, por lo tanto podemos pensar que era la más activa, solo para defender la octava fila y que de esa manera la torre del blanco no se activara. Pero es que era muy importante realizar esta jugada. Es que realmente tampoco es tan fácil coordinar las piezas del blanco para intentar aprovechar las debilidades del negro y poco a poco el rey se va a acercar al centro, el negro va a romper en F5 para intentar que ese alfil de H7 juegue un poco más y parece que realmente es muy difícil aprovechar la ventaja del blanco en esta posición. Por ejemplo, tras una jugada normal, como podría ser rey F2, el negro podría seguir con rey F8, rey E3, rey E7 y como digo, no parece que el negro esté sufriendo demasiado en esta posición. En la partida, sin embargo, Topalov decidió tomar directamente en D1, tras lo cual siguió rápidamente torre por D1 por parte de Eduardo. Tened en cuenta que ahora se amenaza torre D8 seguido de torre B8, activando muchísimo la torre del blanco, lo cual ya hace que como mínimo las piezas del negro se vayan a tener que colocar de una manera mucho más pasiva. Y es que no lo puedes evitar, no puedes ahora hacer una jugada como torre C8 porque vendría torre D6 y el caballo se queda sin casillas. Le has dado la columna D a las blancas y ten en cuenta que la columna C el negro no la puede aprovechar porque hay un caballo directamente entorpeciendo esa columna en C3. Así que era muy importante esa jugada torre C8 sin cambiar para Topalov. Rey F8 ahora de parte de Topalov y muy importante torre de 8 ahora por parte de Eduardo. Una jugada como rey F2 sería un error muy grave y realmente después de rey E7, solo por el hecho de que el blanco no le ha dado tiempo de activar su torre, haría que ya la posición no tuviera nada de ventaja para las blancas, para que tengáis en cuenta la importancia de activar las piezas en un final. Torre de 8, buena jugada de Eduardo, rey E7 y torre B8. Tocamos el punto de B7, única manera de defenderlo,
torre C7. Y nos encontramos con la siguiente posición. El alfil de las negras, como podéis ver, sigue muy pasivo, el caballo también y la torre también. El rey tampoco se puede mejorar mucho. Sin embargo, el rey de las blancas sí que se puede mejorar. De hecho, vais a ver que Eduardo va a tratar de traerlo hacia la casilla de 3 lo más rápido posible. El caballo siempre tiene este salto en B5, que como mínimo es algo a tener en cuenta. Y el alfil está en E2, que no hace demasiado, pero está bastante sólido, y también tiene la casilla B5 en cualquier momento. El caballo tampoco se puede mover mucho porque siempre existen ideas del tipo torre A8. También tiene el negro, tiene que tener mucho cuidado, ya que realmente si el blanco consigue coordinarse y hacer un caballo B5 seguido de E5 y caballo D6, las piezas de las blancas también van a empezar a jugar muchísimo. De momento Eduardo mejora tranquilamente el rey, lo quiere traer a la casilla de 3, sobre todo teniendo en cuenta que el plan de las negras probablemente vaya a ser F5 y F por E, pues tras F por E tener el peón D4 defendido también por el rey va a hacer que en un futuro puedas mover el caballo, que de hecho va a ser lo que pase en la partida. F5 por parte de Topalov fue la jugada elegida, que realmente es un error muy gordo, pero no era tan fácil de darse cuenta por qué. Como digo, estratégicamente el concepto de E5 es bueno, el problema es que al blanco ya le daba tiempo en esta posición de hacer caballo B5. Caballo B5 atacaría la torre, torre que solo se puede mover a la casilla de 7, porque de otra manera caería el punto de B7, y aquí la jugada clave sería E5. Estamos sacrificando el punto de A4, pero la clave es que viene caballo de 6 con amenaza de mate en E8 y no es nada fácil de evitar para las negras. No puedes mover la torre porque cae el punto de B7, única jugada activa del negro sería caballo por A4 y tras caballo de 6 se amenazaría este mate. Es verdad que se puede defender por el momento con una jugada como alfil G6, pero aquí vendría otra jugada que tampoco era fácil de prever. Para empezar hay alfil B5, que igual es más fácil, pero es que incluso más precisa es torre G8 y la posición del negro cae completamente. Así que este era un buen momento, muy buen momento para Eduardo para haberse parado y haber encontrado esta jugada caballo B5 que quizás le hubiera facilitado mucho las cosas en el futuro. En la partida Eduardo hizo rey E3, probablemente Headlap también es lo típico, que es una partida que el ritmo no es tan rápido, perdón, no es tan lento, no tienes tanto tiempo, hacer rey F2, te en F5, tu idea era hacer rey E3 de todas maneras y es la típica jugada que puedes hacer sin pararte. Como digo, el rey ahora otorga más defensa al punto E4, lo cual hace que en un futuro vayas a poder mover el caballo. F por E y alfil G6 por parte de Topalov. Alfil G6 es una jugada natural porque controla tanto H5, ya que ahora el alfil podía empezar a llegar a esa casilla, como la casilla de 8, que ya hemos visto que es importante en este tipo de líneas en las cuales el caballo llega de 6. Simplemente una jugada que mejora un poquito el alfil de las negras. Y Eduardo decide colocar el caballo en B5 directamente. Torre de 7 por parte de Topalov, única casilla disponible para la torre. Y de nuevo Eduardo tenía que haber encontrado esta jugada si quería sacarle el máximo provecho a su posición. Es verdad que E5 es una jugada muy difícil de realizar y tiene un problema bastante gordo. Para empezar pones el peón en una casilla que es bastante evidente que es más débil que en E4, te puede quedar más débil. Le das la casilla D5 al caballo de las negras, con lo cual las piezas del negro se empiezan a activar y liberas toda la diagonal para el alfil de G6. Por eso considero que E5 es una jugada, como digo, muy difícil de realizar. No es fácil valorar que realmente el caballo en D6 es más importante que el resto de las piezas del negro activas. Pero es que realmente tras caballo D5 y una jugada como rey F2 vendría caballo D6 a la siguiente y realmente la posición del negro tiene muchísimos problemas y parece que se perdería un peón prácticamente forzado y de hecho el final parece que está perdido para las negras después de esto. Eduardo, sin embargo, realizó la jugada caballo D4, que tiene una idea muy clara. Tened en cuenta que en esta posición este caballo no puede ir a ningún lado, como podéis ver, no tiene una casilla libre, no puede comer en A4 tampoco porque existiría alfil B5, que es precisamente la idea de Eduardo, con lo cual el caballo no se puede mover, la torre prácticamente solo se puede mover a C7 y el alfil no tiene tampoco ninguna casilla, así que realmente caballo D4 es una jugada que tiene mucho sentido. De hecho, la idea que tiene también Eduardo en esta posición es ir a B3 con el caballo para atacar tanto el peón de A5 como amenazar caballo C5. La mejor jugada de Topalov en esta posición era torre C7, precisamente porque ahora caballo por A4 empieza a ser una amenaza, ya que se ha evitado alfil B5, es decir, si caballo B3 simplemente me puedo comer a este tío. Y de hecho, probablemente Eduardo no tenía nada mejor en esta posición que repetir con caballo B5 y tras torre D7 quizás ahí hubiera encontrado la jugada E5. Sin embargo, Topalov hizo la jugada de 5 directamente y el problema es que tras caballo B3 el peón de A4 sigue sin poder comerse por el hecho de que existe alfil B5. Torre C7 de Topalov y es verdad que ahora si Eduardo empieza con caballo por A4, caballo por A5, tras caballo por A4 la posición de nuevo estaría igualado. El problema es que ahora
le da tiempo al blanco a jugar alfil b5 y los tiempos van justos para llegar a un final de peón de más que, si bien quizás no sea tan grave, realmente en la práctica es muy molesto. Alfil b5, como veis, defiende perfectamente el peón de a4, el peón de 4 está defendido, el blanco no tiene debilidades y se amenaza a caballo por a5 que ganaría la partida, con lo cual el negro tiene que buscar un contrajuego rápido en el acto. Caballo c4 jaque, jaque ataco el peón de b2, con lo cual hay que tomar, torre por c4, torre por b7 jaque, el rey de las negras se tiene que mover, rey f8 y el negro está atacando tanto el peón de a4 como el peón de e4 en un momento. Quizás esta fue la jugada que se le escapó a Topalov cuando hizo la jugada e5. Creo que es fácil pensar que en esta posición está muy cerca de la igualdad, pero creo que esta jugadita caballo de 2, como digo, es fácil de que se te escape de antemano. Torre por a4, el negro por supuesto tiene que tomar el peón y la clave es que el blanco puede jugar torre b5 y se amenaza el peón de 5 y el negro no tiene manera de pararlo. Una jugada como torre b4 no solucionaría nada, y es que tras torre por y peón por seguiría caballo c4 y el peón de 5 no se puede defender y luego lo más probable es que vaya a caer también el de b4, con lo cual la posición estaría perdida. Topalov decide hacer alfil e8 para liquidar directamente los peones de B y A y quedarse en un final con 3 contra 2 con ese peón en e4. Torre por e5, torre b4 y tras torre por e5 y torre por b2 llegamos directamente a este final. Es un final que no es fácil decir si objetivamente se gana o no. Lo que está muy claro es que el negro va a sufrir muchísimo. Como digo, no se puede realmente tampoco analizar hasta el final porque son miles de posibilidades para ambos flancos. Probablemente se atabla jugando con una defensa completamente perfecta para las negras, pero en una partida a poco tiempo creo que es un final muy difícil de defender para las negras. El caballo te salta mucho, además un caballo es una pieza muy buena para avanzar un peón. Ten en cuenta que con un alfil lo mismo avanzas una jugada, pero es que ya la casilla del otro color no la puedes controlar. Con el caballo siempre vas a ser capaz de controlar casillas de avance del peón. E5 lo pones en F3, para controlar E6 lo pones en D4, con lo cual es una pieza que ayuda mucho con los peones pasados en este tipo de finales contra un alfil. Eduardo empezó con H4, buena jugada, evitando para empezar el avance de G5 y ganando un poco de espacio. Alfil C6 de Topalov, creo que este es el típico momento que también con negras empiezas a jugar un poco rápido porque sabes que no te puedes poner a calcular todas las variantes del negro porque básicamente no tienes tiempo. Torre C5 y aquí fue quizás el error que le costó la partida a Topalov. Realmente tras la jugada alfil D7 es muy posible que Eduardo podía haber acabado ganando la partida, nunca lo sabremos, pero lo que está claro es que en esta posición el negro le tocaba sufrir. En vez de sufrir esa posición, Topalov decidió realizar la jugada torre por D2 y pasar a un final con calidad de menos, en el cual es verdad que en un principio parece que hay chance de realizar una fortaleza, pero objetivamente no, y de hecho Eduardo va a encontrar todas las jugadas buenas para evitar que el negro forme esta fortaleza. Lógicamente esta torre hay que comérsela, alfil por e4 y g3 para que no te caiga el peón de g2. Llegamos a este final y es muy evidente que para ganarlo el blanco necesita activar muchísimo a su rey. Primero hay que llevarlo a e5 y luego ver cómo podemos seguir avanzando. Rey f7, rey e3, alfil b1, rey f4. Como veis, Eduardo primero activa su alfil muy rápido, rey g6, torre c6 jaque. Torre c6 jaque, realmente se puede hacer rey e5, pero existiría una jugada del estilo rey h5, así que primero torre c6, empeoramos el rey de las negras, lo tenemos cortado y seguimos mejorando con el nuestro. Rey e5 y alfil a2. Ya hemos completado la primera parte del plan, que era llevar el rey, mejorar el rey y cortar al rey de las negras. Lógicamente a nosotros nos encantaría llevar el rey a F8 o a F7 y comernos el peón de G7. Pasa que por el momento no es tan fácil. La casilla E6 y F6 están cubiertas tanto por el alfil como por el peón y por lo tanto no es tan fácil, como digo, avanzar. Tened en cuenta también que si hacemos algo como torre 7, rey G6 y empezamos a correr con el rey en D6, también nos pueden parar desde F6. ¿Qué hace Eduardo primero? Realiza la jugada G4, muy interesante. ¿Cuál es el plan? El plan, entre otras cosas, es que realmente si llevas un peón a G6, las cosas se le van a poner también muy oscuras a las negras, porque siempre va a haber planes con torre C7, rey D6 y luego va a haber muchos mates en la octava. Así que el negro tampoco puede permitir que le metas un peón en G6. Alfil B1 de Topalov, controlando directamente esa casillita de G6, torre B6 atacando un poco el alfil, alfil D3, torre D6, alfil B1, torre D2. Creo que también esta es una posición en la cual en un momento con blancas te pones a hacer un poco jugadas al azar para recuperar un poco de tiempo en el reloj y de repente que te dé tiempo a calcular un poco las líneas. Realmente es una posición en la cual si te pones a jugar un poco cualquiera es muy fácil que acabes no ganándola. Así que muy bien por parte de Eduardo
en un momento simplemente te pones a hacer cualquiera un poco, ganas un poco de tiempo y luego cuando tienes más tiempo el reloj realmente calculas y tratas de seguir y sacar una línea que gane. Rey E7, torre B2 alfil D3, torre B3 alfil C4, torre B7 y rey F8. De hecho, con esta maniobra, Eduardo ha conseguido dar este jaque y que el negro no tenga la posibilidad de irse a G6. Ya ha conseguido que el rey de las negras se coloque en la octava fila de manera que está un poco más pasivo. Torre B4 Eduardo y tras alfil A2, rey D6, buena jugada. El rey ya llega un poquito más avanzado y si rey F7 pues podríamos seguir avanzando poco a poco. Por ejemplo, torre B2 sería buena jugada, tras alfil C4 existiría torre F2 y la clave es que tras rey G6 el rey ya se empezaría a colar y tanto E2 como E6 están controladas, con lo cual el alfil no puede atacar el peón de G4, con lo cual el negro no tiene ningún tipo de contrajuego. Topalov hizo rey E8, torre 4 jaque por parte de Eduardo, rey F7 y rey D7. Idea de rey D7, directamente queremos amenazar torre F4 para ganar la casilla E7 para el rey. Ya veis que poco a poco el rey de las blancas se va acercando a F8, que era la casilla prometida. Rey F6, torre 2, alfil B3, torre F2 y una decisión importante para las negras. ¿Se va a E5 o se va a G6? Ambas jugadas viene rey E7 y realmente gracias a que el rey está cortado en la columna F no puedes atacar estos peones y simplemente te viene el rey a comerte los tuyos. Así que el rey de las negras se tiene que colocar cerca a sus peones. Topalov realiza la jugada rey G6 y el rey de las blancas ya se coloca en E7 y está muy cerquita de la casilla F8, que es la casilla de donde ataca el peón de G7 y por lo tanto la casilla de donde va a ganar la partida. Alfil D1 buscando contrajuego y torre F4 defendiendo el peón. No podemos hacer G5 lógicamente y defendemos el peón desde la casilla más activa posible para nuestra torre. Rey H7 y rey F8 de Eduardo, que finalmente ha conseguido colocar el rey en esa casilla. Se amenaza directamente la jugada torre F7 y el negro tiene que hacer algo para evitarlo. En la partida Topalov realizó la jugada de rey H8. Torre F7 ahora de hecho sería un error y tras alfil por G4 se complicaría mucho las cosas en esta partida, con lo cual Eduardo tiene que tener más paciencia. De momento hizo la jugada G5, buena jugada, evitando que el peón te lo coma. Problema de G5, tened en cuenta que en este tipo de finales, si te cambian muchos peones, es muy probable que las chances de hacer tablas de las negras aumenten. La clave es que tras H por G realmente, después de H por G y rey H7, existiría torre F7 y el blanco llega justo a tiempo para comerse el peón. Alfil H5 de Topalov y aquí Eduardo no encontró realmente la mejor jugada. Tampoco era fácil, pero parece que tras la jugada torre B4 poco a poco la posición del negro se quedaba en Zuwan. Se amenaza torre B7 y realmente tras peón por se amenaza, como digo, torre B7, con lo cual única jugada rey H7 y esta jugada torre B6 era clave, cortando al rey y parece que a la larga el negro no va a poder evitar torre B7 seguido de torre por G7 en buenas condiciones. Como digo, no era fácil realmente tampoco encontrar esta secuencia, pero era la mejor secuencia para las blancas. Eduardo hizo la jugada torre F5, que no es necesariamente mala, pero en un momento se le podían haber complicado mucho las cosas. Rey H7, buena jugada de Topalov, torre A5 y tras H por G5 y torre por G5, Topalov tenía que haber hecho la partida la jugada G6. La posición sigue ganada para el blanco a pesar de lo que diga el módulo al principio. Lo he mirado muy profundo y realmente parece que se gana. Os voy a enseñar un poco cuál es el plan. No voy a parar tampoco mucho porque hay 10 millones de jugadas, pero el plan es dar una vuelta brutal con el rey, acabar con el rey en H6 y luego forzar al rey de las negras a irse. Realmente tenía curiosidad porque parece un final en el cual el negro está muy cerca de mostrar una fortaleza. Rey F7, alfil F3, te aprovechas de la clavada para no poder hacer. Torre B5, hay que dar una vuelta muy larga con la torre y la clave es, como digo, lleva rey a G5, da jaque, echa rey, te cuelas con el rey en H6, da más vueltas, lleva la torre a G5, con lo cual amenazas la jugada H5 y fuerzas al rey de las negras a sacarlo, con lo cual ganas la casilla H7 para el rey. Y tras alfil D3, torre G3, alfil E4 y torre 3, finalmente tras este jaque fuerzas al rey más lejos, ya consigue rey G7, le vas a echar otra casilla y luego te va a dar tiempo a ganar la partida. Como digo, no dudo o no sé si Eduardo hubiera encontrado todo esto. También es un plan que más o menos tiene lógica, pero ya os digo yo que en la partida tampoco es nada fácil encontrar este tipo de recursos. En la partida Topalov hizo la jugada alfil G6, lo cual facilitó mucho la tarea para Eduardo. Y es que realmente ahora tras el torre A5 se amenaza torre A7 y el negro no llega bien a tiempo a pararlo. Rey H6 y jugada clave
torre a6, que quizás fue la jugada que se le escapó a Topalov. La clave es que el rey no puede ir a h5 y si rey h7 también existiría torre a7 y el peón caería de todas maneras. Rey h5, rey por g7, se ataca al alfil y tras el alfil de 3, torre h6 jaque, rey g4 y torre h8, el blanco amenaza h5, el negro no lo puede parar y a Topalov no le quedó más remedio que abandonar. Una partida muy interesante desde el punto de vista de Iturrizaga, que ha entrado en el final, lo ha apretado poco a poco y ha conseguido ganarlo. Es verdad que ambos han podido afinar un poco más en la partida, pero también es una partida a un ritmo rápido, un final muy complejo y es normal que haya este tipo de errores. Espero que os haya gustado la partida, que la hayáis comprendido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.